La primera cosa que Stlán sintió fue el olor dulce y vulnerable de la vida humana, mezclado con el aire frío de la madrugada. El mundo se había vuelto un laberinto de sombras y sonidos amenazantes, donde cada movimiento en la hierba podía significar peligro, y cada aullido distante prometía muerte. Había estado cazando en las proximidades, cuando ese brome extraño llegó a sus fosas nasales. Tan fuera de lugar, en la sabana nocturna, que lo hizo detenerse en seco. Sus músculos poderosos se tensaron bajo la piel dorada, mientras seguía el rastro olfativo, esperando encontrar una presa fácil o tal vez los restos de algún animal herido. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado: un bebé humano, de apenas unos meses de vida, abandonado sobre una manta raída, en medio de la inmensidad africana. Abandonado, pero no solo. Una figura diminuta yacía inmóvil bajo la luz tenue de la luna creciente, envuelta en telas que ya no proporcionaban suficiente calor contra el frío mortal de la noche. Sus pequeños puños se agitaban débilmente en el aire, y de su garganta salían gemidos apenas audibles que se perdían en la vastedad del paisaje. Era él, un bebé de piel oscura y ojos que brillaban con lágrimas, completamente indefenso ante los mil peligros que acechaban en la sabana después del anochecer. Stlán se acercó lentamente, cada paso calculado, para no asustar a la criatura, aunque sabía que un bebé tan pequeño no podría huir incluso si quisiera. Antes de continuar con esta historia increíble, déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber dónde están mis suscriptores alrededor del mundo. La temperatura nocturna descendía rápidamente en la sabana, y los sonidos de la caza se intensificaban a su alrededor. El aullido escalofriante de las hienas, el gruñido gutural de los leopardos, el crujir de ramas que indicaba la presencia de otros depredadores en busca de presas vulnerables. Stlán sabía exactamente lo que significaba estar indefenso en este lugar después del anochecer. Sí, el bebé permanecía solo. El frío lo mataría antes del amanecer. Si los depredadores lo encontraban, su destino sería aún más terrible. No había padres a la vista. No había refugio. No había manera de que esta criatura diminuta sobreviviera por sí sola. Estaba completamente fuera del mapa de seguridad que conocía la civilización humana. Fue cuando el bebé emitió un llanto más fuerte, un sonido desesperado, que cortó la noche como una súplica primitiva, que algo cambió fundamentalmente en el corazón del león. Stlán se acercó aún más, y se echó lentamente junto a la manta, formando un círculo protector alrededor de la criatura indefensa. Sus ojos dorados no mostraban el instinto depredador que había dominado su vida durante 8 años, sino algo completamente diferente, una determinación protectora que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. El bebé sintió el calor del gran felino, y sus llantos se calmaron gradualmente. En esa sabana infinita, la única cosa que se interponía entre la vida y la muerte era un león de 200 kilos, que acababa de decidir convertirse en el guardián más improbable de la criatura más vulnerable del continente africano. La región de Maasai Mara había sido testigo de muchas historias extraordinarias a lo largo de los siglos, pero ninguna tan improbable como la que estaba a punto de desarrollarse esa noche fría de julio. La reserva natural se extendía por miles de kilómetros cuadrados de sabana pristina, donde la vida salvaje seguía los ritmos ancestrales de caza, supervivencia y reproducción habían definido este ecosistema durante milenios. Era un lugar donde la ley del más fuerte reinaba suprema, donde la compasión era un lujo que pocos animales podían permitirse, y donde la supervivencia individual siempre prevalecía sobre cualquier instinto altruista. Sin embargo, esa noche, todas estas reglas fundamentales de la naturaleza estaban a punto de ser desafiadas por un león macho que tomaría la decisión más extraordinaria de su vida. Stlán era conocido en la región como uno de los leones más formidables de su generación. A los 8 años, había establecido un territorio de más de 50 kilómetros cuadrados, había derrotado a múltiples rivales en combates territoriales, y había demostrado ser un cazador excepcionalmente hábil capaz de abatir presas tan grandes como búfalos adultos. Su melena dorada y su presencia imponente lo habían convertido en una leyenda local entre los guardas de la reserva y los investigadores que estudiaban el comportamiento de los grandes felinos. Era la personificación perfecta del depredador alfa, poderoso, territorial,
despiadado cuando era necesario, y completamente enfocado en su propia supervivencia y la propagación de sus genes. El bebé que yacía abandonado en la sabana era el resultado de una tragedia humana que nunca sería completamente comprendida. Los indicios sugerían que había sido dejado allí por una madre desesperada, tal vez una refugiada, que huía de conflictos tribales en regiones vecinas. O quizás una mujer joven que había dado a luz en secreto y no tenía medios para cuidar a su hijo. La manta en la que estaba envuelto era de fabricación local, tejida con patrones tradicionales que indicaban origen maasai. Pero no había otras pistas sobre la identidad de quienes habían tomado la decisión desgarradora de abandonar a esta criatura en uno de los lugares más peligrosos de África. Lo único cierto era que el bebé tenía apenas unos meses de vida, estaba saludable pero vulnerable, y su supervivencia dependía ahora de un milagro que la naturaleza rara vez concedía. La noche del 15 de julio prometía ser particularmente fría para los estándares de la región ecuatorial. Una masa de aire fresco proveniente de las tierras altas había descendido sobre la sabana, llevando la temperatura nocturna varios grados por debajo de lo normal para esa época del año. Para los animales adultos, con pelaje denso y grasa corporal suficiente, esta variación climática representaba apenas una molestia menor, pero para un bebé humano, con solo unas mantas delgadas como protección, el frío nocturno se convertiría rápidamente en una amenaza mortal. La hipotermia podía matar a una criatura tan pequeña en cuestión de horas. Y eso sin considerar los múltiples depredadores que cazaban activamente durante las horas de oscuridad, atraídos por el olor vulnerable de una presa completamente indefensa. Eslan había estado siguiendo el rastro de una gacela herida, cuando el viento cambió de dirección, y trajo consigo ese prome completamente inesperado. Durante sus 8 años de vida en la sabana, había desarrollado un olfato tan agudo que podía distinguir en docenas de especies diferentes, identificar el estado de salud de una presa potencial, e incluso detectar la presencia de otros depredadores a kilómetros de distancia. Pero este olor era diferente a todo lo que había experimentado antes. Dulce, vulnerable, completamente fuera de lugar en el ecosistema nocturno de la sabana. Su curiosidad natural, combinada con el instinto de investigar cualquier anomalía en su territorio, lo llevó a abandonar la casa de la gacela y dirigirse hacia la fuente de ese aroma misterioso. La luna creciente proporcionaba suficiente luz para que Eslan pudiera navegar fácilmente por el terreno familiar, pero cuando finalmente localizó la fuente del olor, se detuvo completamente desconcertado. Allí, sobre una manta de colores desvaídos, yacía una criatura que su mente de depredador no podía categorizar fácilmente. Era obviamente humana, pero tan pequeña y vulnerable que no activaba ninguno de sus instintos de caza habituales. El bebé se movía débilmente, emitiendo sonidos suaves, que no eran exactamente llantos, pero que transmitían una necesidad desesperada de atención y cuidado. Sus pequeños brazos se agitaban en el aire frío, y ocasionalmente abría los ojos para mirar hacia las estrellas con una expresión que parecía más curiosa que asustada. Eslan se acercó con la cautela que había aprendido durante años de caza. Supervivencia. Cada paso era deliberado, cada movimiento calculado para evaluar si esta situación representaba algún tipo de trampa o peligro oculto. Los humanos adultos eran conocidos por su astucia y su capacidad para tender emboscadas. Pero esta criatura diminuta claramente no representaba ninguna amenaza. De hecho, era tan vulnerable que despertó en el león una respuesta emocional que él mismo no podía comprender completamente. No era hambre, no era curiosidad territorial, no era ninguno de los instintos que normalmente guiaban su comportamiento. Era algo más primitivo y profundo, un impulso protector que parecía surgir de las capas más antiguas de su cerebro. ¿Alguna vez has presenciado un momento donde la naturaleza desafía todas sus propias reglas? Cuéntame en los comentarios qué piensas que va a pasar a continuación, y no olvides darle like si esta historia te está emocionando. El primer contacto directo entre Eslan y el bebé ocurrió cuando el león extendió cuidadosamente su cabeza masiva para olfatear más de cerca a la criatura. El bebé, en lugar de mostrar miedo, pareció calmarse con la presencia del gran felino. Sus movimientos se volvieron menos agitados, y sus gemidos se suavizaron hasta convertirse en sonidos casi contentos. Era como si, en su inocencia absoluta, la criatura humana
reconociera instintivamente que este león no representaba una amenaza, sino una fuente de calor y protección en un mundo hostil. Slan, por su parte, se sintió profundamente afectado por esta respuesta. Nunca había experimentado una interacción tan pacífica con otra criatura viviente, y ciertamente nunca había sentido el impulso de proteger algo tan vulnerable y ajeno a su propia especie. La temperatura nocturna continuaba descendiendo, y Slan podía sentir cómo el frío comenzaba a afectar al bebé. Los pequeños temblores que recorrían el cuerpo diminuto de la criatura eran claramente visibles, y sus gemidos se habían vuelto más frecuentes y desesperados. El león, con su experiencia de supervivencia en condiciones adversas, reconoció inmediatamente los signos de hipotermia incipiente. Sabía que sin intervención, el bebé no sobreviviría hasta el amanecer. En ese momento crítico, Slan enfrentó una decisión que definiría no solo el destino del bebé, sino también su propia comprensión de lo que significaba ser un depredador en la sabana africana. Lentamente, con movimientos tan cuidadosos como los que usaría para acercarse a una presa asustada, Slan se echó en el suelo junto a la manta del bebé. Su cuerpo masivo, que normalmente irradiaba una amenaza mortal para cualquier criatura en la sabana, se convirtió en una fuente de calor vital para la criatura indefensa. El león posicionó su cuerpo de manera que formara una barrera protectora contra el viento frío, mientras que su pelaje denso y su temperatura corporal elevada crearon un microclima cálido alrededor del bebé. Era un comportamiento completamente contrario a todos sus instintos naturales, pero se sentía más correcto que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. El bebé respondió inmediatamente a la presencia cálida del león. Sus temblores se calmaron gradualmente, y por primera vez desde que Slan lo había encontrado, la criatura pareció relajarse completamente. Incluso extendió una de sus pequeñas manos hacia el pelaje dorado del león, tocando suavemente los pelos gruesos, con una curiosidad infantil que no mostraba rastro de miedo. Slan se mantuvo completamente inmóvil durante este contacto, consciente de que un solo movimiento brusco podría lastimar accidentalmente a la criatura frágil. La sensación de esos deditos diminutos explorando su pelaje despertó en él emociones que no sabía que poseía: ternura, protectividad, una determinación férrea de mantener a salvo a este ser vulnerable. Mientras permanecía echado junto al bebé, Slan comenzó a procesar las implicaciones de su decisión. Sabía que los sonidos y olores asociados con un bebé humano podrían atraer a otros depredadores desde kilómetros de distancia. Las hienas, en particular, eran conocidas por su capacidad para detectar presas vulnerables y por su disposición a enfrentar, incluso a leones solitarios, cuando tenían ventaja numérica. Los leopardos, aunque más cautelosos, también representaban una amenaza significativa, especialmente dado que eran cazadores nocturnos expertos. Al elegir proteger al bebé, Slan no solo se comprometía a permanecer despierto y alerta durante toda la noche, sino que también se ponía en riesgo de enfrentamientos peligrosos con otros depredadores que verían a la criatura humana como una oportunidad de caza fácil. El primer desafío llegó aproximadamente 2 horas después de la medianoche, anunciado por el sonido escalofriante que todo habitante de la sabana aprendía a temer: la risa siniestra de las hienas. El sonido comenzó como un eco distante, pero gradualmente se acercó, indicando que una manada había detectado algo interesante en el área donde Slan protegía al bebé. Las hienas eran conocidas por su inteligencia colectiva, su valentía en grupo y su disposición a desafiar incluso a leones adultos cuando tenían superioridad numérica. Para un león solitario, especialmente uno que estaba limitado en sus movimientos por la necesidad de proteger a una criatura inmóvil, representaban una amenaza seria que requería estrategia cuidadosa, además de fuerza bruta. Slan se incorporó lentamente, manteniendo su cuerpo posicionado, de manera que siguiera proporcionando calor al bebé, mientras adoptaba una postura defensiva. Sus músculos se tensaron bajo la piel dorada, y sus sentidos se agudizaron hasta el punto máximo de alerta. Podía oler a las hienas en el viento, contar aproximadamente cuántas eran por la intensidad de su aroma, y calcular su distancia aproximada basándose en el volumen de sus vocalizaciones. Eran al menos 5, posiblemente 6, todas adultas,
y hambrientas. En circunstancias normales, Eslan habría evitado un enfrentamiento tan desigual, retirándose a terreno más favorable donde pudiera usar su velocidad y agilidad para compensar la desventaja numérica. Pero esta noche no tenía esa opción. El enfrentamiento psicológico comenzó cuando las primeras siluetas aparecieron en el límite de la visibilidad, moviéndose con la coordinación característica de una manada experimentada. Las hienas se desplegaron en un semicírculo, manteniendo distancia pero claramente evaluando la situación. Podían oler al bebé humano. Y su excitación era palpable en la forma en que se movían y vocalizaban entre ellas. Eslan respondió con un rugido bajo y gutural. No lo suficientemente fuerte como para despertar a otros depredadores distantes, pero sí lo bastante intimidante como para establecer claramente que este territorio estaba defendido. Su postura corporal comunicaba una determinación absoluta. Estaba preparado para luchar hasta la muerte si era necesario. Durante casi una hora, el enfrentamiento se mantuvo en un equilibrio tenso. Las hienas se acercaban gradualmente, probando la resolución del león, mientras que Eslan mantenía su posición con una firmeza que no mostraba signos de debilidad. Ocasionalmente, una de las hienas se adelantaba más que las otras, forzando al león a hacer una demostración agresiva que las hacía retroceder temporalmente. El bebé, inconsciente del drama mortal que desarrollaba a su alrededor, dormía pacíficamente contra el calor del cuerpo de Eslan, ocasionalmente emitiendo pequeños sonidos de satisfacción que contrastaban dramáticamente con la tensión del momento. Finalmente, después de evaluar cuidadosamente sus probabilidades de éxito contra un león claramente determinado a luchar, las hienas decidieron buscar presas más fáciles en otra parte. Sus risas desvaneciéndose en la distancia mientras se alejaban hacia territorios menos defendidos. Con la amenaza de las hienas neutralizada, Eslan pudo relajarse ligeramente, pero mantuvo un estado de alerta constante que caracterizaría el resto de la noche. El bebé había dormido durante todo el enfrentamiento, aparentemente tranquilizado por la presencia protectora del león y el calor constante que su cuerpo proporcionaba. Cuando la criatura se despertó, aproximadamente una hora después de que las hienas se hubieran retirado, no mostró signos de angustia o miedo. En cambio, pareció reconocer instintivamente al león como una fuente de seguridad y comodidad, extendiendo nuevamente sus pequeñas manos hacia el pelaje dorado y emitiendo sonidos suaves que Eslan interpretó como expresiones de contentamiento durante las horas más frías de la madrugada. Entre las 3 y las 5 de la mañana, se desarrolló entre el león y el bebé un vínculo que trascendía todas las barreras entre especies. Eslan descubrió que podía comunicarse con la criatura a través de rugidos suaves y modulados, sonidos completamente diferentes a las vocalizaciones territoriales o agresivas que normalmente usaba. El bebé respondía a estos sonidos con movimientos de sus pequeños brazos y piernas, y ocasionalmente con lo que parecían ser intentos primitivos de imitar los sonidos del león. Era una forma de comunicación que ningún científico habría predicho como posible, pero que funcionaba perfectamente en el contexto de esa noche extraordinaria. Este momento me está emocionando tanto. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿tienes alguna mascota en casa? Y si este video te está gustando, no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. El aspecto más notable de esta interacción era cómo Eslan había modificado completamente su comportamiento natural para adaptarse a las necesidades del bebé. Normalmente, un león macho pasaría las horas nocturnas patrullando su territorio, marcando límites o descansando entre periodos de caza, pero esa noche, Eslan permaneció prácticamente inmóvil durante horas, ajustando solo la posición de su cuerpo para asegurar que el bebé mantuviera una temperatura corporal óptima. Cuando la criatura se movía o parecía incómoda, el león respondía inmediatamente, reposicionándose para proporcionar mejor soporte o protección contra el viento. Era como si hubiera desarrollado instantáneamente todos los instintos paternales que normalmente solo se manifestaban en las leonas hacia sus propias crías. La segunda gran amenaza de la noche llegó, en forma de un leopardo solitario que había estado cazando en el área y había detectado los olores inusuales asociados con la presencia humana. Los leopardos eran adversarios completamente diferentes a las hienas, más inteligentes, más ágiles y mucho más impredecibles en sus patrones de ataque. Este leopardo en particular
Era un macho adulto experimentado, con las cicatrices que testimoniaban años de supervivencia exitosa en un entorno hostil. Se acercó con la cautela característica de su especie, manteniéndose en las sombras, evaluando la situación desde múltiples ángulos antes de decidir su estrategia. Slan detectó su presencia mucho antes de que el leopardo se hiciera visible, y se preparó para lo que sabía sería un enfrentamiento más complejo y peligroso que el anterior con las hienas. El enfrentamiento con el leopardo representó la prueba más difícil de la determinación protectora de Slan, a diferencia de las hienas, que atacaban en grupo, pero eran predecibles en sus estrategias. El leopardo era un adversario solitario cuya inteligencia individual y agilidad superior lo convertían en una amenaza mucho más seria. El felino manchado se movía como una sombra líquida, apareciendo y desapareciendo entre los arbustos, con una gracia que desafiaba la capacidad de Slan para mantener un seguimiento visual constante. Era una guerra psicológica, donde cada movimiento tenía múltiples interpretaciones posibles, y donde un solo error de cálculo podría resultar fatal tanto para el león como para el bebé que protegía. Durante más de 2 horas, el leopardo ejecutó una serie de aproximaciones tentativas, probando las defensas de Slan desde diferentes ángulos y distancias. Su estrategia era clara: agotar al león mediante una tensión constante, forzándolo a mantener un estado de alerta máxima, hasta que la fatiga lo hiciera vulnerable a un ataque decisivo. Slan respondió a cada movimiento del leopardo con precisión calculada, girando su cuerpo para mantener siempre al bebé protegido detrás de él, rugiendo en tonos bajos que comunicaban tanto advertencia como determinación absoluta. El león sabía que no podía permitirse mostrar ningún signo de debilidad o fatiga, porque el leopardo estaba esperando exactamente esa oportunidad. El momento más crítico llegó cuando el leopardo intentó un ataque de distracción, acercándose ruidosamente desde una dirección, mientras preparaba su verdadero asalto desde otra completamente diferente. Era una táctica que había usado exitosamente contra otros leones en el pasado, pero Slan la anticipó basándose en su experiencia en combates territoriales. En lugar de seguir la distracción obvia, el león mantuvo su atención dividida, usando sus sentidos agudizados para monitorear ambas amenazas simultáneamente. Cuando el leopardo finalmente lanzó su ataque real, Slan estaba preparado. El enfrentamiento físico duró solo unos segundos, pero fue intenso y brutal, con ambos felinos usando toda su fuerza y habilidad en una lucha que podría haber resultado mortal para cualquiera de los dos. El leopardo, al darse cuenta de que Slan estaba completamente preparado para luchar hasta la muerte por proteger al bebé, tomó la decisión táctica de retirarse. No era cobardía, sino reconocimiento de que las probabilidades no estaban a su favor contra un león tan determinado y bien posicionado, con la gracia característica de su especie. El leopardo se desvaneció en las sombras tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Slan victorioso pero exhausto. El león había pasado toda la noche en estado de alerta máxima, enfrentando múltiples amenazas, mientras mantenía al bebé caliente y seguro. Su cuerpo temblaba ligeramente por la fatiga, pero su determinación había disminuido, y un ápice miró hacia el horizonte oriental, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer, y supo que había logrado lo imposible. Había mantenido viva a la criatura más vulnerable de la sabana durante la noche más peligrosa de su existencia. Los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte como una promesa de salvación, pintando el cielo africano con tonos dorados que gradualmente disiparon las sombras mortales de la noche. Slan había cumplido su vigilia protectora, manteniendo al bebé caliente y seguro durante las horas más peligrosas que la sabana podía ofrecer. La criatura había sobrevivido no solo al frío mortal de la madrugada, sino también a múltiples amenazas de depredadores que habrían significado muerte segura sin la protección del león. Cuando la luz del día reveló completamente la escena extraordinaria, mostró a un león exhausto pero triunfante echado protectoramente junto a un bebé que dormía pacíficamente, completamente ajeno al milagro de supervivencia que había experimentado durante la noche. El rescate llegó en forma de un equipo de guardas de la reserva, que había estado buscando señales de actividad humana inusual en la región. Los reportes de rugidos de león durante la noche, combinados con informes no confirmados de un bebé abandonado, los habían llevado a organizar una búsqueda sistemática del área. Cuando finalmente localizaron a Slan y al bebé,
Los guardas experimentados se detuvieron en shock absoluto ante una escena que desafiaba todo lo que creían saber sobre el comportamiento de los leones salvajes. El gran felino permanecía en posición protectora, claramente exhausto pero aún alerta, mientras que el bebé mostraba todos los signos de haber pasado una noche cómoda y segura, bajo la protección más improbable y imaginable. El proceso de rescate fue manejado con extremo cuidado y respeto por la extraordinaria situación que se había desarrollado. Los guardas comprendieron instintivamente que no debían hacer movimientos bruscos que pudieran alterar el equilibrio delicado que existía entre Slani y el bebé. Cuando finalmente se acercaron para recoger a la criatura, el león los observó con atención pero sin agresividad, como si comprendiera que su misión protectora había llegado a su fin, y que era hora de entregar al bebé a su propia especie. El momento de separación fue emotivo incluso para los guardas experimentados. El bebé pareció buscar con la mirada al león que lo había protegido, mientras que Slan observó todo el proceso con una intensidad que sugería una comprensión profunda de lo que estaba sucediendo. ¡Qué historia tan increíble! Si te emocionó tanto como a mí, déjame un comentario contándome cuál fue tu parte favorita. Dale like a este video. Y no olvides suscribirte para más historias que te van a sorprender. Nos vemos en el próximo video. La historia de Slan y el bebé se extendió rápidamente por todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo poderoso de la capacidad de los animales para actos de compasión que trascienden las barreras entre especies. El bebé, que fue adoptado por una familia local, después de que no se pudiera localizar a sus padres biológicos, creció escuchando la historia de su supervivencia milagrosa. Slan continuó viviendo en su territorio, pero su comportamiento hacia los humanos cambió notablemente después de esa noche. Los investigadores que estudiaron su comportamiento posterior documentaron múltiples instancias donde el león mostró una tolerancia y protectividad inusuales hacia la presencia humana en su territorio. La historia se convirtió en una leyenda que inspiró cambios significativos en las políticas de conservación, demostrando que cuando los humanos y la vida salvaje se encuentran en circunstancias extraordinarias, pueden surgir vínculos que redefinen nuestra comprensión de la compasión animal y la capacidad de protección interespecífica que existe en el corazón mismo de la naturaleza africana.